¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Periódicamente me llegan estudios de todo tipo, sobre todo de consultoras, en las que se intentan anticipar las tendencias por las que va a ir la industria del automóvil en los próximos años, temas recurrentes como la conectividad, como la conducción autónoma, pero sobre todo como la electrificación, ¿no? Hoy voy a hacer una excepción y os voy a hablar de una investigación de un trabajo realmente interesante de la consultora KPMG, que es una consultora multinacional que estoy seguro que como mínimo os sonará a la mayoría. Y lo que tiene interesante esta consultora y por lo que os traigo la información sobre este estudio aquí es porque es un estudio que está basado en las opiniones de la gente que está trabajando dentro de la industria del automóvil y concretamente gente que tiene puestos importantes, puestos de decisión, puestos en los que podríamos decir están dentro de la cocina de la industria del automóvil y lo que se está preparando para los próximos años. Entonces es una encuesta además muy amplia, con directivos de todo el mundo, con visiones muy distintas, Estados Unidos, Asia, Japón o Europa, que tiene mucho que decir obviamente, sobre lo que es el futuro de la industria del automóvil y específicamente lo que está ocurriendo en Europa. Y por eso me parece súper interesante porque en esta entrada os voy a dar un montón de datos clave que, como digo, están directamente extraídos de dentro de la cocina de la industria del automóvil. Por eso os recomiendo que os quedéis aquí porque a continuación os voy a dar un montón de datos interesantes y desgraciadamente no son datos para nuestros intereses que sean especialmente halagüeños. Así que quedaos aquí y os explico un poquito más y algunos datos más sobre qué va este estudio. A principios del presente siglo, Europa tenía aproximadamente un cuarto de la producción mundial de automóviles. Un cuarto, un 25% más o menos. Actualmente, esta cifra ha descendido muchísimo, de manera radical. En Europa se fabrican más o menos el 15% de los automóviles que se fabrican en todo el planeta. Hemos perdido una cuota del 10%, nada menos, lo cual es una barbaridad en términos porcentuales. Pero es que según esta encuesta, entre 7 y un 7,5 de cada 10 consideran que para 2030 Europa va a tener solamente una cuota de mercado mundial de fabricación de coches de el 5%. Un 5%, partiendo a principio de siglo de un 25%, es decir, que nos vamos a dejar prácticamente la totalidad, el 20%, en 30 años. Ya sabéis, principios de siglo 25%, la previsión es de un 5%. Un 5% creen, opinan que va a tener Europa aproximadamente el 75% de todos los directivos de la industria del automóvil que se han encuestado. Como os digo, actualmente estamos más o menos en el 15%. Así que esta tendencia, que ha ocurrido durante aproximadamente 15 años, 20 años, y en una década nada más, entre 2020 y 2030, vamos a perder nada menos que un 10% adicional hasta quedarnos con ese 5%. Y la cosa no acaba ahí, porque según explican estos expertos, si no espabilamos y aplicamos procesos muy innovadores y disruptivos en la fabricación de coches, todavía podríamos bajar de esa cuota límite que es donde todo el mundo cree que se va a estabilizar en el 5%. Bueno, ¿cuáles son los fenómenos que explican este pesimismo? Porque al final, como os digo, a quien se le está preguntando es directamente a los que están dentro de la industria del automóvil. Os he de decir que si se le pregunta a un americano o a un asiático, creen que esto va a ocurrir en el 85% de los casos. Si se le pregunta a un europeo, cree que va a ocurrir en un 65% de los casos. Es evidente que hay un problema de fondo muy claro y tú no puedes luchar contra el mar con los brazos, por decirlo de alguna manera. Si de repente un continente entero despierta, como Asia, con la presión de población y económica que tiene, pues por mucho que tú tengas una tendencia de cuota de mercado de dominio, es normal que allí, si se desarrolla una industria, acabe teniendo mucho más peso, aunque solo sea por factores, como digo, demográficos e industriales, más allá de meternos en el asunto tecnológico. Pero la cuestión es que, al margen de que hay una parte de esta tendencia que es inevitable, sí que hay otra parte que podría haber protegido mucho más a la industria europea del automóvil si las cosas se hubieran hecho de otra manera. Básicamente con el asunto, como os he contado aquí en vídeos en este canal, en el que mientras en Europa hemos estado apostando tecnológicamente por el diésel y la dieselización del parque, en otros continentes no han tenido esta rémora o esta tendencia con la idea de reducir las emisiones de CO2, sino que han ido más a investigar en los asuntos de la hibridación y la electrificación. No es objeto de esta entrada meternos a fondo en los motivos por los que os he explicado sobradamente en determinadas entradas y en pasadas entradas en este canal, pero ese es el principal. Y hay otros motivos más. Primero os he contado, como digo, el asunto puramente demográfico. Asia ha despertado, se ha convertido en un gigante y digamos que no tenemos capacidad económica ni incluso demográfica para poderlos superar. Pero Europa y su industria, que era líder y sigue siendo líder, podría haber estado mucho mejor protegida si las inversiones en investigación de mercado se hubieran dirigido en otros lugares. China ha sido muy lista y evidentemente ha estado trabajando todos estos años, como sabréis, con un socio occidental, ya fuera americano, ya fuera japonés, ya fuera europeo. China obligaba a tener
un fabricante extranjero siempre pegado a un socio local para aprender tecnológicamente de ellos, y ahora ya es al revés. Así que al margen de los factores demográficos, como os estoy explicando, e industriales, puramente de desarrollo económico, que no podemos controlar, aunque nuestro producto sigue estando muy bien valorado allí, pero ya no de una manera masiva, podríamos decir, sino de una manera de nicho, que es el producto de lujo o el producto premium. Esa sería la primera tendencia. La segunda tendencia sería los errores tecnológicos que se han cometido, en tanto en cuanto hemos desarrollado y nos hemos centrado en unas tecnologías que solo eran buenas para Europa, por decirlo de algún modo, porque en los otros grandes consumidores de automóviles, como pueden ser Asia y Estados Unidos, no se consume tanto vehículo de ciclo diésel. Y es la tercera gran tendencia de la que no se habla en absoluto, pero que yo sí os cuento, es Bruselas, la Unión Europea. La poca capacidad que tiene la Unión Europea para moverse con agilidad respecto a estos gigantes, a estos tigres asiáticos, y respecto a la agresividad tradicional capitalista y tecnológica, podríamos decir, de Estados Unidos, donde se trabaja mucho más mediante el ensayo y el error, ¿no? Aunque luego sus normativas de seguridad y de contaminación sean también súper estrictas. Pero son capaces, digamos, de generar esa tendencia a tener mucho desarrollo tecnológico y luego a proteger su mercado muy bien y su consumidor. Y en esto tenemos un problema gravísimo y prácticamente podríamos decir que hemos perdido ya la batalla, porque seguimos siendo un elefante burocrático en el que hay muchísimas discusiones, muchísimos países que ponerse de acuerdo, y mientras nosotros estamos sentados en una mesa discutiendo, a los asiáticos les da igual, están constantemente haciendo cosas, innovando, desarrollando, y nos han tomado la delantera, y esto tenemos que tenerlo muy claro. De momento hemos estado muy protegidos por una serie de normativas, especialmente las normativas de seguridad, pero en tanto en cuanto los fabricantes chinos han aprendido de nosotros cómo hacer los coches e incluso han comprado nuestras marcas, salvo los 4 grandes grupos que quedan en Europa, que son el grupo Volkswagen, el grupo PSA, el grupo Fiat Chrysler y luego las marcas premium que hay en el país, aparte en Alemania, quiero decir, aparte de la alianza Renault-Nissan, que ya no es puramente europea, puesto que está un fabricante japonés, pero en definitiva ellos son mucho más rápidos, más ágiles y han aprendido las tecnologías que nosotros hemos desarrollado, pero además ahora nos llevan la delantera. Y el asunto es que mientras nosotros hemos estado trabajando en motores de combustión y tímidamente en el asunto del hidrógeno, la parte de la electrificación la hemos dejado de lado. Y esta es, avanzando sobre los resultados del estudio, otra parte más interesante a contar. Y es que evidentemente ellos están mucho más avanzados en el asunto de la electrificación, y para hacer electrificación hacen falta hacer baterías. Y para hacer baterías hacen falta celdas de baterías, las unidades en las que se acumula la energía. Y de estas, de la fabricación de celdas y la tecnología para fabricar celdas para hacer baterías, que hay que diferenciar una cosa de la otra, en Europa no tenemos ninguna gran empresa ni ningún otro gran proyecto. Todas las baterías, todas las celdas de baterías que vienen para ensamblarse a Europa, vienen de Japón y vienen de China y vienen de Corea. Y aquí no tenemos ningún gran fabricante ni proveedor de celdas. Insisto, no es lo mismo celdas que baterías. Para que os hagáis una idea, el proceso es, tenemos las materias primas, el litio, el cobalto y un montón de materias primas, docenas de materias primas para fabricar una batería, y la ventaja y la investigación está en tener el conocimiento para fabricar unidades de acumulación de energía con una gran capacidad energética, con una gran densidad. Entonces, todo eso, ese proceso industrial, digamos, donde está la clave, el know-how, no lo tenemos en Europa. En Europa lo que hacemos es recibir paquetes de celdas y aquí lo que hacemos es ensamblar las baterías. Pero fabricar una batería no es tecnológicamente tan avanzado ni tiene tanta complicación técnica como fabricar las celdas. Justamente ese conocimiento técnico es el que nos falta en Europa y por eso se va a agudizar, porque digamos que el crecimiento del mercado va a estar por otro lado, el mercado de la combustión no se va a perder en los próximos años, va a ir decreciendo, pero de una manera gradual. Y la cuestión es que precisamente por eso en Europa lo tenemos muy crudo, porque es que las baterías que están fabricando los fabricantes europeos, aunque tengamos coches eléctricos tan buenos como los de fuera, se hacen con celdas, con acumuladores de energía que no están desarrollados ni fabricados aquí. Y es que de repente te vas a leer la prensa y da risa. De repente te pones a leer un artículo sobre una iniciativa de la Unión Europea maravillosa para desarrollar vehículos que se mueven con batería. Y te pones a leer y resulta que es que la Unión Europea ha dado una subvención de 7 millones de euros y dices, vale, ya no leo más, para. Pero, ¿alguien se cree realmente? ¿O qué clase de periodismo es este que te está vendiendo que con una inversión de 7 millones de euros vas a resolver un problema que necesita décadas de trabajo y miles de millones de euros de investigación? ¿Quién maneja además? ¿Quién va a manejar las materias primas? Hay un asunto muy importante con este, que es de dónde sale el cobalto, el litio, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva,
Precisamente por esto la industria europea va a ir perdiendo cada vez más mercado y nos va a ocurrir lo que ya nos está ocurriendo. Primero nos entró la oleada de coches japoneses, luego nos entró la oleada de coches coreanos, que ya están a la altura de los europeos, y la siguiente oleada que va a entrar aquí va a ser la oleada de los vehículos chinos. Europa tiene cosas interesantes y está, digamos, bien posicionada en cuanto a marcas premium, en cuanto a vehículo caro, y nos vamos a acabar convirtiendo en un continente de nichos y nadie lo remedia, en el que la gente nos va a considerar solo para comprar vehículos deportivos, vehículos caros, vehículos de estatus. Pero el vehículo del día a día, el vehículo de masa, el vehículo que da volumen, lo estamos perdiendo poco a poco. Y con esta reflexión de europea voy reduciendo un poco, digamos, el zoom. Hemos estado hablando de ventas mundiales, hablamos de la situación europea y me voy hacia España. ¿Qué pasa con España? Bueno, pues que precisamente España podría ser uno de los grandes damnificados mundiales de esta pérdida de liderazgo europeo, porque aquí somos un país, somos una potencia mundial en la fabricación de automóviles, pero somos una potencia ensambladora, que no tecnológica ni desarrolladora de tecnologías. Tenemos unas fábricas muy modernas y muy bien desarrolladas y con una mano de obra muy competitiva en relación a la formación y a lo que cobra. Pero eso ya no es suficiente y ya estamos viendo como cada vez más las fábricas de coches y fábricas de componentes se están yendo tanto al norte de África como a la Europa del Este, porque son más competitivas en cuanto a salarios. Esto es muy interesante, y os he hablado también un poquito de este tema en el canal, porque para que una fábrica de automóviles sea competitiva cada vez tiene que ir cumpliendo más hitos. La compra de PSA la compra de Opel, perdón, por parte de PSA es un ejemplo perfecto, ¿no? PSA hizo una gran reestructuración, empezó a dar números verdes y entonces vio que Opel tenía un gran potencial de mejora, de hacerlo más rentable, aplicando los mismos métodos que sirvieron para rescatar a PSA, en parte con capital chino, por cierto, hicieron números y dijeron, vale, vamos a comprar Opel, nos quedamos con su cuota de mercado y vamos a aplicar los métodos que hemos hecho en PSA en Opel para hacerla rentable, porque nos salen las cuentas. Eso es lo que hizo el señor Tavares, el director general de PSA. Compra Opel y ¿de qué manera va a hacer rentable a Opel? Pues primero, promoviendo prejubilaciones, esto no es ninguna varita mágica, promoviendo prejubilaciones, echando a todo el mundo y quitando todos los factores de producción que no sean clave y decisivos para seguir produciendo. Después, haciendo economías de escala, es decir, haciendo que los coches de Opel compartan el máximo de componentes con los de PSA. Por eso a Opel le interesa quitarse cuanto antes de encima su asociación con General Motors, porque están perdiendo dinero con cada coche que fabrican directamente derivado de producción de General Motors. Por eso este año se presenta el Corsa y ya es un derivado del 208 o un hermano gemelo del 208. Entonces, tú ahora puedes fabricar 1 millón y pico de coches más con los mismos componentes, con lo cual puedes ir al proveedor y conseguir un mejor precio haciendo esta economía de escala. Además de conseguir un mejor precio con el proveedor, porque le estás encargando muchísimas más piezas que compartes con el resto de marcas, también le dices al proveedor, mira, lo siento mucho. Aparte de pedirte más, me vas a tener que hacer una rebaja extra porque si no, no salen los números. Los proveedores, la industria auxiliar, que digamos que es la industria que más apretada va en la industria del automóvil. Así que, por un lado, se expulsa a gente, se eliminan departamentos y factores de producción que no son clave, se renegocia con los proveedores una bajada en el precio basada en un aumento de la producción y también en una reducción del coste y a veces de la calidad del producto, porque esto es así. Y el último gran factor que queda aquí por meter la tijera es el factor del personal. Seguramente habéis oído hablar del método de producción Just in Time que inventaron los japoneses de Toyota, que es una evolución de la cadena de montaje en la que se fabrica en función de la demanda que se tiene del producto. Just in Time es justamente eso, que estamos adaptando la producción a la demanda de lo que nos está pidiendo el mercado y somos muy ágiles a la hora de fabricar, prácticamente por pedido. Entonces, este método de producción que exige mucho en la cadena de montaje y también a la industria auxiliar es un método de producción que tiene un factor, digamos, que no está en el método Just in Time, que es el del personal. Es decir, tú tienes una plantilla y tu demanda y tu producción es un chicle que se estira y se encoge. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Y lo que hace Tavares y la mayoría de la industria, pues hacer que también el personal sea Just in Time. Es decir, llegar a acuerdos con los sindicatos y los trabajadores para que la plantilla se pueda estirar también y encoger como un acordeón en función de la demanda. Y al final de todo esto ya es prácticamente imposible que se le pueda seguir exprimiendo a la industria, digamos que con las tecnologías que hay hoy. Más robotización, ya estamos muy lejos, muy cerca de llegar al límite en la robotización. Más mejora en los procesos, más inventos, pero ya hay poco más que hacer. Así que, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente, si no tienes ninguna aportación tecnológica importante ni ningún valor añadido que hacer, es mandar la fábrica a otro sitio porque la mano de obra es más barata. Y además tienen menos derechos y los sindicatos pelean menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí, en este punto, donde la industria europea y concretamente la española tiene mucho que perder. Y si tenemos en cuenta que nuestro PIB depende en buena manera de la industria del automóvil, podemos ser uno de los grandes damnificados de esta pérdida de liderazgo en la próxima década
en lo que se refiere a la fabricación de automóviles a nivel mundial, porque además se da un fenómeno añadido, que es que en España no tenemos marcas propias, ninguna. Todas las marcas que están aquí llevan muchos años arraigadas, hay una gran cultura, como puede ser la de PSA, como puede ser la de Renault, como puede ser la de Ford y como puede ser la de SEAT, que efectivamente es una marca española, era española y ahora es propiedad de un grupo alemán. Pero no tenemos ninguna marca ni ninguna empresa que tenga intereses en el Estado, lo cual es un problema añadido, puesto que ese arraigo o esa necesidad de tener una relación muy arraigada con las autoridades no existe, aunque como digo, ahí sí que hay una relación de tradición porque llevamos décadas trabajando y conviviendo con estas marcas de automóviles. Dejadme que os haga un pequeño apunte o un pequeño paréntesis en esto que os estoy contando. En esta tendencia, los fabricantes de componentes también van a sufrir mucho, los que suministran las piezas a las industrias. Y en España, como tenemos una industria tan grande, también tenemos una industria gigantesca de fabricantes de componentes. Esas sí que son empresas españolas, que quizá no las oyes porque son lo que se llama OEM, es decir, fabricantes para equipamiento original. Tienen fábricas por todo el mundo y se han hecho grandísimas porque han tenido aquí un gran semillero de desarrollo industrial. Entonces estas grandes industrias, aunque en España se pierda mercado, ellos van a seguir sobreviviendo, aunque van a sufrir. El problema no lo tienen ellos, el problema lo tienen los trabajadores del país, los que se van a ir a la calle, porque estas empresas, como digo, ya son multinacionales. Y sobre esto me hace mucha gracia cuando los electrotalibanes y otro tipo de personas se ponen a hablar de que el desarrollo es imparable, de que no se puede frenar el desarrollo, de que tenemos que ir a la electrificación, pero eso está muy bien, pero por favor, que no sea a costa de que tu vecino se haga pobre, tu vecino de arriba, tu vecino de abajo y tu vecino de la derecha, porque aunque no os hayáis parado a pensarlo, que a tu vecino le vaya mal a ti no te interesa, no está bien que a tu vecino le vaya mal. Si de repente en tu barrio empieza a haber mucho paro y tu vecino de arriba, de abajo y de la derecha se empobrecen porque han perdido su posición y su trabajo, al final eso te va a acabar repercutiendo a ti, aunque tú vivas muy calentito dedicándote a otra cosa. Así que no es bueno desearle a la industria del automóvil española que se pierda, porque el hecho de que el mercado se empobrezca, el mercado laboral se empobrezca y muchísima gente vaya al paro puede hacer que en determinadas regiones tengan un problema económico que te acabe repercutiendo a ti. Desde luego el panorama para la industria europea pinta muy mal respecto a lo que ha sido en el pasado y evidentemente Alemania, las marcas premium son las que mejor van a sobrevivir, pues precisamente porque tienen ese valor añadido de la marca que les hace tener unos márgenes más grandes y no les influye tanto el desarrollo tecnológico de los procesos a la hora de hacer su producto rentable. Y la tercera parte de este estudio, y no por ello menos interesante, se refiere a una previsión, una predicción respecto a la intensidad en el desarrollo de los sistemas de propulsión alternativos a los térmicos que va a acontecer, que va a acaecer en el año 2040. Todavía vamos a estar aproximadamente, según ellos, en el 50% de vehículos térmicos, es decir, diésel o gasolina o híbridos moviéndose por las carreteras. Y el otro 50% se reserva más o menos al resto de sistemas de propulsión alternativos. Podríamos decir los sistemas de propulsión químicos, en los que un 30%, aproximadamente un 30% serían vehículos eléctricos, y hablamos de 2040, ojo, en el año en el que supuestamente en España deberían de dejar de venderse térmicos. Pues ellos hablan de un 30% aproximadamente en el mercado, y el otro 20% lo reservan para un sistema de propulsión del que todavía prácticamente no hay oferta en el mercado ni muchas noticias, que son los vehículos de hidrógeno, pero sorprendentemente para los directivos ahora mismo la tendencia más potente y más importante, más fuerte en cuanto a la innovación y desarrollo dentro de la industria del automóvil no es tanto las baterías como los vehículos movidos por hidrógeno. La próxima década podría convertirse en la década del boom del desarrollo técnico de los vehículos movidos por pila de combustible, de la misma manera que la década de 2005-2015 marcó el arranque, el inicio de los vehículos propulsados por tecnología de batería de litio, que es una tecnología que justamente ahora está madura y comienza a explotar, ¿no?, en el mercado. Así que en definitiva, con este pequeño dato además, con estos dos pequeños datos quedaos con las cifras, que para ellos las cifras de electrificación ni van a ser tan rápidas ni tampoco van a ser homogéneas, es decir, la electrificación va a ir mucho por países. Efectivamente, estamos hablando de un 30% global, que en otros estados puede ser un 70 o un 80%, como pueden ser países muy despoblados y muy ricos del norte de Europa, mientras que en otros países la electrificación va a ser mucho menor, como es el caso, yo presumo, de España. Y nada más, amigos, espero que esta investigación y los datos resultantes de la investigación os hayan parecido igual de interesantes que me han parecido a mí. Esté yo de acuerdo, más o menos de acuerdo o no, la fuente de la que provienen, que es gente dentro de la industria, siempre merece ser escuchada, ¿no? Y poco más. Espero que el próximo vídeo sea igual de interesante o más que este. Os espero aquí sin falta. Por favor, suscribíos al canal, recomendadlo. Quiero que esta comunidad cada día se haga más grande. Muchísimas gracias, amigos. Seguimos por aquí. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta luego.